Me llamo Eliza Butler y a mis 42 años, como teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, estaba acostumbrada a enfrentarme al enemigo. Pero nunca imaginé que el más peligroso sería mi propio esposo, sentado frente a mí en esta misma sala. Me llevaré la mitad de todo, incluyendo la herencia de tu abuela, anunció Caleb con una sonrisa de satisfacción, su voz resonando en la cámara estéril como si estuviera cantando los números ganadores de la lotería. La confianza en su tono fue un puñetazo en el estómago. Pero me obligué a mantener la compostura en la silla del acusado. Había cometido un error táctico fatal. Antes de contar mi historia, cuéntenme desde dónde la ven. Dale a me gusta y prepárense para una historia de traición calculada y un ajuste de cuentas con precisión militar. El sonido de la declaración de Caleb quedó suspendido en el aire, un vapor tóxico llenando el espacio entre nosotros. Antes de que pudiera procesar por completo la audacia, su abogado, Mark Stone, se puso de pie. Era un hombre que parecía haber nacido con un traje caro, con el cabello plateado perfectamente peinado, su voz suave y practicada, como la de un narrador de un anuncio de coches de lujo. Comenzó su actuación, pintando una obra maestra de engaño. Según Thorne, Caleb no era solo un esposo, era un mártir, un hombre que valientemente había dejado de lado su sueño americano para que su esposa, la teniente coronel Butler, pudiera servir a su país. Mi cliente pasó incontables noches sin dormir, dijo Thorne, con la voz impregnada de fingida compasión, señalando a Caleb, preocupado, dando vueltas cada vez que su esposa era desplegada en una zona de conflicto. Dejó sus ambiciones en suspenso y creó un hogar estable y amoroso al que ella pudiera regresar. Me senté allí, con las manos descansando tranquilamente en mi regazo, pero mi mente me gritaba. ¿Noches de insomnio? Las recordaba demasiado bien. No las pasé dando vueltas. Las pasé en el Congressional Country Club, entreteniendo a posibles socios en el bar, con el aroma a whisky caro y puros pegado a él cuando volvía a casa a trompicones por la mañana temprano. Las pasé financiando un estilo de vida que ni siquiera tuve tiempo de vivir, todo documentado en los extractos de tarjetas de crédito que pagué sin rechistar. Las mentiras eran tan descaradas, tan meticulosamente elaboradas, que casi impresionaban por su desfachatez. Y Caleb se quedó allí sentado, asintiendo con gravedad ante las palabras de Thorne, ladeando ligeramente la cabeza, un retrato perfecto de noble sacrificio. Estaba interpretando el papel de su vida, y por un instante vi al jurado creyéndolo. Dejé que mi mirada se desviara del abogado a mi esposo, el artífice de mi humillación pública. No fue solo la satisfacción petulante que irradiaba lo que me destrozó. Era algo mucho peor. Parecía aburrido, como si la destrucción sistemática de mi vida, la vida que él supuestamente había apreciado, no fuera más que una tediosa tarea administrativa, un viaje al departamento de vehículos motorizados. Mientras Thorne hablaba monótonamente sobre las profundas contribuciones emocionales de Caleb, discretamente, casi imperceptiblemente, miró el Rolex que llevaba en la muñeca, mi último regalo de cumpleaños. Un destello de oro pulido contrastaba con un puño blanco almidonado. Sus ojos, los mismos ojos azules que una vez me miraron con lo que creí adoración, me invadieron ahora con una escalofriante vacuidad. No había rastro de historia compartida, ni rastro de afecto, ni siquiera un rastro de remordimiento. Solo había el destello frío y duro de un depredador que evalúa a su presa. En ese momento, él no era el hombre con el que me había casado. Ni siquiera estaba segura de que ese hombre hubiera existido realmente. Era un extraño, una entidad hostil que perpetraba un robo legal. Y esa indiferencia, esa profunda falta de conexión humana con los 5 años que habíamos compartido, dolía más que la codicia. Podía entender la codicia como un motivo bajo y simple. Pero su apatía me decía que cada recuerdo, cada promesa, cada momento que yo consideraba sagrado carecía por completo de valor para él, más allá de su valor monetario. Sentí el temblor familiar comenzar en lo profundo de mi pecho, una vibración de rabia pura y sin adulterar. Quería subir por mi garganta y salir de mi boca en un grito. Quería sacudirme las manos. Pero 20 años en el ejército te enseñan algunas cosas. Te enseñan que tu cuerpo es una máquina y que tú eres su operador. Inhala, aguanta, exhala.
Me concentré en el ritmo, una cadencia silenciosa grabada en mí tras años de entrenamiento para situaciones de alto estrés mientras Mark Stone tejía su ficción. Entré en modo misión. Convertí la furia en combustible, una energía fría y limpia que agudizó mi concentración. Dejé que el dolor se calmara y permití que el oficial de inteligencia tomara el control. Observé al jurado, una mezcla de rostros cansados, atentos y escépticos. Una mujer en la primera fila, quizá de unos 50 años, frunció ligeramente el ceño ante las declaraciones más dramáticas de Thorne. Bien, pensé, una posible aliada. Analicé a la jueza, la honorable jueza Hawthorne, una mujer conocida por su semblante sensato. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos no se perdían nada. Estaba recopilando información, evaluando el campo de batalla. Mi muslo se tensó y noté el peso del maletín de cuero que descansaba sobre mi regazo. Lo sentía denso, pesado, como un equipo esencial. Era un objeto simple y modesto, pero lo que contenía era todo lo contrario. No era solo un fajo de papeles legales. Era la verdad. Era la justicia. Era una munición guiada con precisión, calibrada y esperando el momento oportuno para detonar. El tribunal tomará un receso de 15 minutos, anunció la jueza Hawthorne, con una voz que interrumpía con claridad la retórica de Thorne. El crujido de la ropa y el roce de las sillas llenaron la sala mientras todos se ponían de pie. En ese breve instante de cuerpos moviéndose, los ojos de Caleb se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Y entonces me dedicó una sonrisa. No era una sonrisa amistosa. Ni siquiera triunfal. Era la sonrisa condescendiente y presuntuosa de un jugador de cartas que está absolutamente seguro de tener la mano ganadora, mirando a un tonto al que está a punto de desplumar. Creía tenerme bajo control, superado en maniobras, derrotado por su estrategia superior. Pero no lo sabía. Era imposible que supiera que esa misma sonrisa era su mayor error. Esa sonrisa fue lo que me despertó de la pesadilla de 5 años en la que había estado viviendo. Esa sonrisa fue la señal que activó todos mis instintos latentes, todas mis habilidades analíticas como oficial de inteligencia. Mientras miraba esa curva petulante de sus labios, mi mente ya no estaba en la sala del tribunal. Volvía a otra sonrisa, idéntica en su arrogancia, de aquel fatídico día de hace 5 años, el día en que creyó haberme engañado a la perfección. Esa sonrisa no era solo la expresión que veía ahora bajo las estériles luces fluorescentes del juzgado del condado de Fairfax. Era un fantasma. Esa sonrisa me transportó a través del tiempo, sacándome de la tensa sala del tribunal con aire acondicionado y retrocediendo 5 años a la calidez de un recuerdo que una vez atesoré, pero que ahora entendía como el principio del fin. Todo empezó con una llamada de mi mejor amiga y abogada, Alana Hess. Elisa, es demasiado perfecto, había dicho Elaner, con voz cortante y sin cumplidos por teléfono. Era su voz de abogada, la que no dejaba lugar a debate. Y en mi profesión, ser demasiado perfecto es una señal de alerta tan grande como Texas. Me reí, una risa sincera y alegre. Estaba sentada en mi coche en el aparcamiento del Pentágono, con el motor apagado, disfrutando de mi nuevo compromiso. Elaner, llevas demasiado tiempo lidiando con divorcios amargos. Eres una cínica, bromeé con ella con dulzura. ¿No ves cómo me mira? Se oyó un suspiro cansado al otro lado de la línea. Puede que no vea cómo te mira, Elisa, pero sí veo su historial crediticio y cuenta una historia de ambición sin los ingresos que la respalden. Consigue un acuerdo prenupcial. Considéralo una orden directa de tu amigo. La sugerencia me pareció una traición. Un documento legal frío parecía un insulto al hermoso y confiable proyecto que Caleb y yo estábamos construyendo. Pero Elaner era mi amiga más antigua. Así que, a regañadientes, solo para apaciguarla, acepté. Colgué el teléfono con un nudo de culpa en el estómago, como si ya estuviera planeando un fracaso que parecía imposible. Esa noche, decidí sacar el tema. Nuestro apartamento en Arlington tenía una vista impresionante del río Potomac, con las luces de los monumentos centelleando a lo lejos. Era un ambiente tranquilo, y quería tratarlo con sumo cuidado. Esperé hasta después de cenar, cuando nos relajábamos en el sofá con copas de vino.
Elegí mis palabras con cuidado, presentándolo como una formalidad, un papeleo para la tranquilidad de Ellaner. Su reacción fue peor que la ira. Una ira con la que podría haber debatido, razonado. En cambio, me obligó a callar. Simplemente dejó su copa de vino sobre la mesa de centro y me miró. Sus brillantes ojos azules, que solían ser tan cálidos, se llenaron de un profundo y teatral dolor. Fue una representación magistral de un desgarrador sentimiento en tiempo real. Ya veo, dijo, con la voz apenas un susurro. Eres una oficial, Elisa. Tienes que proteger tus bienes. Lo entiendo. Se levantó y caminó hacia la puerta corrediza de cristal del balcón, de espaldas a mí. Pero esperaba que conmigo pudiera ser simplemente Elisa. Hizo una pausa, con la mano en la puerta. Me pregunto si no puedes confiar en mí con esto, ¿cómo se supone que vamos a construir una vida juntos? Y así, sin más, le dio la vuelta a la tortilla. El maestro manipulador en acción. En 30 segundos, dejé de ser la adulta responsable que tomaba medidas prudentes. Era la mujer fría y desconfiada que hería al hombre que la adoraba. Una culpa intensa y profunda me invadió. Lo seguí al balcón, el aire fresco de la noche me azotaba la piel. No es que no confíe en ti, Caleb, dije rápidamente, con voz suplicante. Es solo que es complicado. Es por Ellaner. Se giró y, bajo la suave luz de la sala, pude ver el brillo de lo que parecían lágrimas contenidas en sus ojos. Me abrazó con fuerza. Lo sé, mi amor. Lo siento, murmuró en mi pelo. Solo estoy siendo sensible. Te quiero tanto, y me duele pensar que tengas que estar en guardia conmigo. Me abrazó un buen rato, dejando que la culpa me calara hondo. Entonces me dio el golpe definitivo. De acuerdo, dijo, apartándose para mirarme a los ojos. Lo haremos. Lo que sea necesario para que te sientas segura, porque tu seguridad, tu tranquilidad, es más importante para mí que cualquier papel. Aceptó. Pero lo hizo de una forma que me hizo sentir como un monstruo. Presentó su concesión como un acto de profundo amor desinteresado, un sacrificio que hacía por mi pragmatismo despiadado. Salí de esa conversación sintiéndome como si le debiera una disculpa, como si tuviera que pasar el resto de nuestras vidas demostrándole que, de hecho, confiaba plenamente en él. El día de la firma en la oficina de Ellaner en Old Town Alexandria fue todo un contraste. La oficina era formal, con un aroma a libros antiguos y ambición. Caleb llegó con aspecto relajado y guapo, con un ramo de 12 rosas rojas para mí, como si estuviéramos celebrando un aniversario. Saludó a Ellaner con una sonrisa encantadora que no llegó a sus ojos. Cuando Ellaner deslizó el grueso documento sobre la mesa de caoba pulida, ni siquiera se inmutó. Tomó la costosa pluma estilográfica, garabateó su firma en la última página sin siquiera mirar las cláusulas que contenía y la apartó. Fue un gran gesto de indiferencia, destinado a demostrar lo poco que le importaban esos asuntos mundanos en lo que respecta a nuestro amor. Al devolverle el bolígrafo a Ellaner, me miró fijamente y sonrió. Era exactamente la misma sonrisa que veía hoy en el tribunal. En aquel entonces, hace 5 años, mi mente, atormentada por el amor, la interpretó como una sonrisa tranquilizadora, de generosidad sin límites. La interpreté como si dijera, mira, este papel no significa nada para mí. Solo tú sí. Pero ahora, con la dolorosa claridad de la retrospectiva, sé exactamente qué fue. Fue la sonrisa triunfante de un depredador que acababa de ver a su presa caer voluntariamente en la trampa y cerrar la puerta desde dentro. No había leído el acuerdo porque las palabras escritas le eran irrelevantes. Su estrategia no se basaba en lagunas legales. Se basaba en un arma que creía mucho más poderosa, el amor y la culpa que con tanta maestría había cultivado en mí. Esa noche, llevé a casa el documento firmado y notariado. Entré en mi pequeña oficina, me arrodillé y giré el dial de combinación de mi pesada caja fuerte ignífuga. La gruesa puerta de acero se abrió con un satisfactorio ruido metálico. Guardé el documento dentro, junto con mis medallas de servicio y las joyas de mi abuela. Cerré la puerta, giré el dial y sentí un alivio. Estaba hecho. Me había protegido y había conservado a mi futuro esposo.
Me sentía segura. Me sentía a salvo. No tenía ni idea de que acababa de guardar bajo llave las pruebas de una guerra que ya había comenzado. La sensación de seguridad que sentí tras guardar ese documento bajo llave fue, en retrospectiva, una trágica ilusión. El verdadero catalizador, el acontecimiento que realmente puso en marcha el plan de Caleb, llegó 3 años después. Comenzó con una pérdida. Mi abuela, Rose, falleció en paz mientras dormía a los 95 años. Fue la última de su generación, una mujer forjada en la Gran Depresión que me enseñó el valor de la independencia, la resiliencia y una cuenta de ahorros bien administrada. El dolor fue inmenso, pero al regresar de su funeral en California, también sentí el peso de una nueva responsabilidad. Me había dejado todos sus bienes, fruto de toda una vida de trabajo duro y una vida prudente. No era solo dinero, era su legado. Caleb me recibió en la puerta de llegadas del Aeropuerto Internacional de Dulles. Me abrazó fuerte, dejándome llorar en su hombro, susurrándome las palabras adecuadas. Estoy aquí para ti, cariño. Saldremos de esto juntos. Él era mi apoyo, y me apoyé en él, agradecida por su fuerza. Pero más tarde, en el despacho del abogado, cuando se leyó la cifra final, casi $3 millones más las propiedades, vi un cambio en sus ojos. Fue un destello, instantáneo y sutil. Pero lo vi. No era la mirada de alivio por nuestro futuro compartido. Era el brillo intenso y ávido de un ganador del premio gordo. Era pura codicia. Unas semanas después, Caleb me sentó en el sofá y me tomó las manos. Tenía esa mirada seria y sincera que usaba para las conversaciones importantes. He estado pensando, empezó. Voy a dejar mi trabajo. Continuó antes de que pudiera reaccionar, quiero estar aquí para apoyarte plenamente. Has sacrificado tanto por este país, Elisa. Es hora de que alguien se encargue de tu casa. Déjame encargarme de las finanzas, de esta nueva cartera, para que puedas concentrarte en tu carrera sin distracciones. Sonaba tan noble, tan desinteresado, un esposo moderno que daba un paso al frente para que su poderosa esposa pudiera prosperar. Pero su versión de gestión comenzó casi de inmediato. Su confiable Honda Accord fue cambiado por un reluciente Porsche 911 plateado. Es una inversión, cariño, explicó con suavidad cuando arqueé una ceja. Estos modelos clásicos solo se revalorizan. Luego llegó la cuota de inscripción para ser miembro completo del Congressional Country Club, un lugar donde, según me aseguró, forjaría relaciones para nuestro futuro. Sus pantalones de trabajo, tan prácticos, fueron reemplazados por un guardarropa de trajes a medida y zapatos de cuero italiano. Nuestra vida, antes un ritmo cómodo de trabajo y fines de semana tranquilos, se transformó en una vertiginosa confusión de consumo. La decoración minimalista de nuestro apartamento pronto se vio abarrotada de esculturas de arte abstracto que él había comprado en galerías de lujo, piezas que costaban más que mi coche. Nuestros fines de semana, que antes pasábamos recorriendo los tranquilos senderos del Parque Nacional Shenandoah, ahora eran vuelos de primera clase al Valle de Napa para disfrutar de catas de vino de primera calidad. Un nudo de ansiedad empezó a apretarme el estómago. Esta no era yo. Este no era el legado de Rose. Cuando intentaba expresar mis preocupaciones, sugerir que bajáramos el ritmo, él usaba su arma más efectiva, una suave condescendencia. Elisa, mi amor, estás acostumbrada a la mentalidad de escasez de los militares. No es tu culpa, decía, acariciándome el pelo. Tienes que aprender a pensar como los ricos, a vivir como merecemos. Solo confía en mí. Él transformó mi disciplina en un defecto, mi prudencia en una incapacidad para disfrutar de la vida, y yo, aun queriendo creer en el hombre con el que me casé, se lo permití. Gastaba el dinero de mi abuela a una velocidad que yo no podía controlar. Y con cada compra, una pequeña parte de mi confianza se erosionaba. También empezó a aprovecharse de mi identidad. En eventos sociales y galas benéficas en Washington, D.C., se presentaba con un encanto ensayado. Caleb Vance, decía, estrechando una mano. Mi esposa es la teniente coronel Butler. Dejaba mi rango en el aire, una insignia de honor que llevaba como propia.
Luego mencionaba con indiferencia las inversiones de capital de riesgo de nuestra familia, presentándose como el discreto genio financiero tras el oficial condecorado. No solo estaba gastando mi dinero. Estaba robando mi reputación, mis años de servicio, y usándolos como un disfraz. La última y desgarradora ilusión se desmoronó durante las fiestas. Estábamos en la fiesta anual de Navidad en el club de oficiales de Fort Myers. El ambiente era festivo, impregnado de la música de un cuarteto de cuerda y la imagen de uniformes de gala y elegantes togas. Estaba charlando con un compañero oficial cuando me disculpé para ir a tomar algo. Al acercarme a la barra, oí la voz de Caleb, más fuerte que la de los demás, hablando con un pequeño grupo de contratistas de defensa. Oh, la carrera de Elisa es admirable, claro, dijo, agitando un vaso de lo que parecía un whisky muy caro. Absolutamente admirable, pero seamos sinceros. Es mi perspicacia financiera la que nos permite llevar un estilo de vida así. Soltó una risita, una presuntuosa que me irritó. Uno de los contratistas, un hombre al que conocía un poco, preguntó, entonces, ¿a qué te dedicas, Caleb? Caleb dio un sorbo dramático a su bebida y se rió. Administro la cartera familiar. Es un trabajo de tiempo completo, créeme. Me quedé sin aliento. Una cosa era hacerlo en privado, pero decirlo aquí, en mi mundo, rodeada de mis compañeros, era la mayor falta de respeto. Esa noche, de vuelta en nuestro apartamento, lo confronté. Mantuve la calma y fui directa. Le conté lo que había oído. Esperaba que se avergonzara y que se disculpara. En cambio, por primera vez, la máscara del esposo comprensivo no se le escapó sin más, sino que se la arrancó y la tiró al suelo. Su rostro se torció en una mueca de desprecio que nunca antes le había visto. Vamos, Elisa. No seas tan ingenua, espetó, con la voz llena de desprecio. ¿Quién va a creer que un soldado sabe cómo ganar dinero de verdad? Toda tu carrera se basa en seguir órdenes. Yo soy el que tiene la visión. Dio un paso más cerca, con la mirada fría. Te estoy dando una vida con clase. Una vida que jamás podrías haber logrado por tu cuenta. Deberías estar agradecido. Sus palabras, simplemente sabes obedecer órdenes, no se quedaron flotando en el aire de nuestro apartamento esa noche. Detonaron. En esa única frase despectiva, el hombre que había amado, la vida que creía estar construyendo, se desvaneció por completo. Lo que quedó en su lugar no fue un esposo, sino un enemigo, un objetivo. Dormir no era una opción esa noche. Mientras Caleb roncaba suavemente en nuestra cama, felizmente ajeno al interruptor que acababa de pulsar, yo estaba sentada en la silenciosa oscuridad de mi oficina en casa. El dolor que había sido un dolor sordo y palpitante en mi pecho durante meses se había transformado en algo completamente distinto, una claridad fría y cristalina. Durante 20 años, dediqué toda mi vida profesional a identificar, analizar y neutralizar amenazas a la seguridad nacional. La metodología era tan intrínseca a mí como la sangre que corría por mis venas. Una cita de un general al que respetaba profundamente, un hombre que nos guió a través de la niebla de la guerra en Faluya, resonó en mi mente, en la niebla de la guerra, confía en tu preparación, no en tu esperanza. Me había aferrado a la esperanza durante demasiado tiempo, la esperanza de estar equivocado, la esperanza de que hubiera un malentendido. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. Era hora de confiar en mi preparación. Abrí mi portátil seguro, el silencioso zumbido de la máquina era el único sonido en la habitación. La misión estaba clara. La amenaza era doméstica. El objetivo, descubrir el alcance total de la conspiración contra mí. Creé un nuevo archivo cifrado en mi disco duro. Lo llamé simplemente Operación Vance. La esposa ya no estaba. El oficial al mando de esta investigación estaba ahora al mando. Mi enfoque fue sistemático, como lo sería para cualquier objetivo de alto valor. Fase 1. Análisis de activos y gastos. Revisé los extractos de cada tarjeta de crédito, cada cuenta bancaria, cada cartera de inversión que había tocado. Creé una hoja de cálculo con referencias cruzadas de fechas y gastos. Surgió una imagen clara y contundente. No se trataba solo de gastos frívolos.
Era una campaña de engaño financiero. Decenas de miles de dólares se canalizaron a gastos que hizo pasar como regalos a clientes o viajes de negocios, cargos de joyerías en Georgetown por artículos que yo nunca había visto, facturas de hotel de ciudades en las que nunca debería haber estado. Después, pasé a la inteligencia de código abierto. Caleb no era un agente entrenado. Su huella digital era torpe. Empecé con el historial de su navegador en nuestro escritorio compartido, el que usaba para investigación. Entre búsquedas de Porsches antiguos y relojes suizos, había un rastro de migas de pan que conducía directamente a sus intenciones. Términos de búsqueda como cónyuge según la ley de sucesiones de Virginia, duración mínima del matrimonio para la pensión alimenticia de Virginia, como convertir bienes separados en bienes gananciales. Había estado investigando su campo de batalla mucho antes de revelar que estábamos en guerra. Y entonces encontré la pista más repugnante de todas. Había sido miembro activo de un foro sobre derecho de divorcio, haciendo preguntas hipotéticas apenas veladas. Revisé las fechas de sus publicaciones. La más antigua fue 6 meses antes de que mi abuela falleciera. El plan había estado en marcha desde el principio. Su muerte no fue el detonante. Fue solo el día de pago. Pero sabía que la verdadera información, la mina de oro, estaría en su portátil personal, una elegante MacBook que guardaba como si fuera un secreto de Estado. Ese era el objetivo principal. Tenía que esperar la oportunidad perfecta, un momento en que bajara la guardia. Llegó ese sábado. Salió temprano en su Porsche, vestido con un impecable uniforme de golf, rumbo a un torneo de fin de semana con sus socios. «No me esperes despierta, cariño», me gritó alegremente. «Va a ser un largo día de networking». En cuanto se apagó el sonido de su motor, me puse a trabajar. Sabía su contraseña, mi cumpleaños. La ironía era tan cruel que casi poética. Una parte de mí se sentía sucia, como un ladrón común violando su privacidad. Pero acallé esa voz con fría lógica. Esto no era una violación. Era un registro justificado. No te disculpas por leer los planes de batalla del enemigo. Pasé horas revisando metódicamente sus archivos, con mi entrenamiento en marcha, buscando anomalías, cualquier cosa fuera de lugar. Era prácticamente lo que esperaba: fotos, música, documentos relacionados con sus negocios falsos. Pero entonces, enterrado en lo profundo de una carpeta llamada Proyectos Antiguos, lo encontré. Un solo archivo de aspecto inofensivo llamado Futuro. Estaba cifrado. El corazón me latía con fuerza. Era el fin. Caleb, en su suprema arrogancia, se consideraba un genio. Pero en realidad, era un aficionado. Había usado una segunda contraseña para el cifrado, pero era sencilla, una que le parecía ingeniosa: el nombre de su primer perro, una historia que me contó en una de nuestras primeras citas. La escribí. Bingo. Acceso concedido. La carpeta se abrió y me quedé sin aliento. No era solo un archivo. Era un expediente meticulosamente organizado de su traición. Había cientos de correos electrónicos entre él y su abogado, Mark Storm, que se remontaban a casi 2 años. Hablaron del momento óptimo para la solicitud de divorcio. Plantearon cómo combinar mi herencia para que pareciera patrimonio conyugal. Incluso había una detallada hoja de cálculo de Excel. Enumeraba todos mis bienes conocidos, mi pensión militar, mis ahorros, y una columna al lado titulada Parte proyectada de Caleb. Él tenía un nombre para su plan. Llamó a nuestro matrimonio de 5 años la fase de inversión. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla. El resplandor me iluminaba el rostro en la penumbra de la habitación. El dolor era tan agudo, tan profundo, que trascendía las lágrimas. Era una sensación gélida, como si se me formara un núcleo de hielo en el alma. Toda duda se borró. Toda esperanza se incineró. Solo quedó la fría, dura e innegable verdad. Cogí el teléfono con dedos firmes. Busqué el número de Ellaner y pulsé el botón de llamada. Contestó al segundo timbre, con voz cálida. «Elisa, ¿todo bien?». Respiré hondo y mi voz salió plana, sin emoción, como la de un oficial que elabora un informe de campo. «Ellaner», dije, «tenemos un problema».
Es hora de una contraofensiva. Mi llamada a Ellaner había sido la señal de alerta. A la mañana siguiente, estaba sentado en su oficina en el casco antiguo de Alexandria. Con sus calles adoquinadas y su encanto histórico, la ciudad parecía un mundo aparte de la fría y calculada realidad de mi situación. Pero dentro de la oficina de Ellaner no había encanto, solo concentración. Se había convertido en nuestra sala de operaciones. Los mapas tácticos de mi trabajo diario fueron reemplazados por diagramas de flujo financieros y gruesos volúmenes de leyes de la Commonwealth de Virginia esparcidos sobre su escritorio de caoba. Ellaner, con su cabello gris acero recogido en un moño severo y ojos capaces de analizar una mentira a 100 metros, era mi comandante general. Le entregué una memoria USB con el contenido copiado de la carpeta futuro de Caleb. Durante casi una hora, revisó las pruebas en silencio, con el rostro endurecido con cada correo electrónico que leía y cada línea de la hoja de cálculo que analizaba. Finalmente, me miró con una mirada firme. Cometió un error de principiante, Elisa, dijo con un zumbido bajo y peligroso. Documentó toda su conspiración. Esto no es solo una prueba de intención. Es una confesión escrita. Se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en el escritorio. Así que, este es el plan operativo. No vamos a la defensiva. No vamos a reaccionar a sus movimientos. Vamos a la ofensiva. Tú presentarás primero. Tomaremos el control del campo de batalla desde el principio. La claridad de su estrategia fue un bálsamo para mi alma destrozada. Había pasado meses sintiéndome como una víctima. Ahora era un soldado con una misión. Esa noche, Ellaner me llevó a una tranquila mesa en un rincón del Majestic, un restaurante clásico y tenuemente iluminado a pocas cuadras de su oficina. Entre platos de carne y copas de Cabernet, me miró, su semblante de abogada se suavizó hasta convertirse en el de una amiga. Elisa, dijo con voz suave pero firme, sobreviviste a Fallujah. Sobrevivirás a esto. Tomó un sorbo de vino. La única diferencia es que esta vez, el enemigo dormía en tu cama. Trátalo como tal, un objetivo hostil que hay que neutralizar. Es solo una misión. Sus palabras fueron justo lo que necesitaba. No eran sentimentales. Eran prácticas, tácticas y sinceras. Reforzaron mi determinación. En las semanas siguientes, viví una vida compartimentada. De día, era el teniente coronel Butler, al mando de mi unidad de inteligencia en Fort Balboa con precisión y autoridad. Informaba a los generales, gestionaba al personal y tomaba decisiones cruciales. Tenía el control. Por la noche, volvía a mi silencioso apartamento y me convertía en el demandante en el caso de Butler contra Vance bajo la guía de Ellaner. Comencé a fortalecer sistemáticamente mis finanzas. Trasladamos cada centavo de mi herencia a cuentas nuevas y separadas bajo un fideicomiso legalmente intocable. Ni un solo dólar quedaría expuesto a una reclamación por mezcla de bienes. Me convertí en archivista de mi propia vida, recopilando y documentando cada recibo, cada extracto de tarjeta de crédito, cada reserva que demostraba los gastos extravagantes de Caleb y sus mentiras. Cada hoja de papel era una bala de cañón. Cada archivo digital era otra capa de blindaje. Trabajaba mecánica y metódicamente, dejando a un lado toda emoción. Era una tarea, y la llevaría a cabo a la perfección. El día que fui a la oficina de Ellaner a firmar la solicitud de divorcio, caía una lluvia fría sobre Alexandria. A pesar de todas las pruebas, a pesar de conocer la magnitud de su traición, fue un momento de profundo dolor. Al sostener el bolígrafo sobre la línea de la firma, mi mano, una mano que se había mantenido firme en situaciones mucho más peligrosas, tembló levemente. Esta firma no solo ponía fin a un matrimonio. Era el sello oficial de la muerte de un sueño, incluso de un sueño cimentado en mentiras. Ellaner debió haberlo visto. Puso su cálida mano sobre la mía. No pasa nada, dijo en voz baja. A veces, para reconstruir, hay que aceptar quemarlo todo primero. Respiré hondo para tranquilizarme. Apreté el bolígrafo contra el papel y firmé, Eliza Butler. No, señora Vance.
En ese instante, me invadió una profunda tristeza, seguida de algo inesperado, una limpia y serena sensación de liberación. La guerra había comenzado oficialmente. Planeamos el primer golpe con precisión táctica. La mayor debilidad de Caleb era su ego, su desesperada necesidad de validación social. Así que lo atacamos allí. Un notificador, un hombre alto y de aspecto imponente, le entregó los papeles del divorcio a Caleb en el imponente vestíbulo revestido de madera del Congressional Country Club un sábado por la tarde, justo delante de los mismos amigos y socios a los que intentaba impresionar con tanta desesperación. No estuve allí para verlo, por supuesto, pero Ellaner recibió un informe completo del servidor. Me lo transmitió con profunda satisfacción. La expresión petulante y segura de Caleb, según se informa, se había disuelto poco a poco, primero en puro shock, luego en pánico y confusión, y finalmente en una profunda ira al comprender lo que eran los papeles. Lo habían superado en maniobras. Lo habían humillado públicamente. Él, que se creía el titiritero, acababa de ver cómo le cortaban los hilos de la forma más dramática posible. Lo habían despojado de su arma principal, el factor sorpresa. Creía tener el control del juego, sin darse cuenta de que el tablero ya estaba volteado. Esa noche, mi teléfono empezó a vibrar sin parar, un torrente incesante de llamadas y mensajes de texto suyos. Miré la pantalla. Los mensajes eran un torrente de furia, amenazas y fingida incredulidad. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A nosotros, decía uno de ellos. No contesté ni una sola llamada. No respondí a ningún mensaje. Simplemente puse el teléfono en silencio. El silencio es un arma poderosa. Que se preguntara. Que se enfureciera. Que temiera lo que vendría después. Había cometido un error táctico fatal. Había despertado al soldado que llevo dentro. Y ahora estaba a punto de afrontar las consecuencias. Mi silencio era una cuenta regresiva, un reloj que avanzaba hacia una explosión que sabía inevitable. Tras días ignorando sus furiosas llamadas y mensajes, la presión aumentaba. Caleb no toleraba ser ignorado ni perder el control. Toda su personalidad se basaba en ser quien manejaba los hilos. Simplemente no sabía cuándo ni dónde tocaría tierra la tormenta. Ocurrió un martes, al final de un día largo y agotador. Mientras caminaba por el extenso asfalto del estacionamiento de Fort Belvoir, mi mente ya estaba pasando de las evaluaciones de amenazas a los planes para la cena. El aire estaba cargado con la humedad de la tarde de Virginia. Entonces, un sonido familiar interrumpió el silencioso zumbido de la base, el rugido agresivo de un motor Porsche. Su 911 plateado irrumpió con un chirrido en el espacio junto a mi práctico sedán, cerrándome el paso y bloqueándome el paso. Casi se cayó del asiento del conductor. Este ya no era el hombre elegante y encantador con el que me había casado. Su aspecto impecable había desaparecido. Su costosa corbata de seda estaba suelta, su cabello revuelto, como si se hubiera pasado las manos por ella con frustración. Y sus ojos reflejaban una furia salvaje y desesperada que nunca antes había visto. Estaban inyectados en sangre y feroces. El tenue pero inconfundible olor a whisky caro lo envolvía, una colonia de desesperación. La máscara cuidadosamente construida del esposo encantador y comprensivo había sido completamente incinerada, dejando solo el rostro crudo y feo de un animal acorralado. ¿Cómo te atreves, Siseo?, con una voz grave y áspera. Se acercó furioso y se me plantó frente a frente, apuntándome con un dedo, con la mano temblorosa de rabia. ¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Quién demonios te crees que eres? Por un instante fugaz, vi un destello de mi antiguo yo, la mujer que se habría estremecido, que instintivamente habría intentado calmarse para apaciguar su orgullo herido. Esa mujer estaba muerta y enterrada. Murió en mi oficina en casa, mirando una hoja de cálculo que cuantificaba la traición de su marido. No moví un músculo. Ni siquiera parpadeé. Mi voz, cuando salió, era fría y cortante como el hielo. ¿Quién soy?, repetí, con un tono peligrosamente bajo. Soy quien pagó el coche que conduces, Caleb. Soy quien paga el apartamento en el que vives y el traje carísimo que llevas puesto.
Soy la mujer a la que te pasaste los últimos 5 años de tu vida planeando estafar. Su rostro se desvaneció de sorpresa por un instante, profundamente satisfactorio. La audacia de mi respuesta lo dejó atónito. Claramente esperaba lágrimas, disculpas o, como mínimo, miedo. No esperaba la verdad descarada. Pero la conmoción fue rápidamente superada por una oleada de indignación. Me espiaste, gritó con la voz entrecortada, llamando la atención de un par de soldados que caminaban cerca. Revisaste mis cosas privadas. Eso es enfermizo, Elisa. Es patológico. Intentaba cambiar de rumbo, darle la vuelta al guión por última vez, pintarme como la villana. Pero la manipulación había perdido su efecto. Ya no sentía ni una pizca de culpa. Di un paso al frente, acortando la distancia entre nosotros. Por primera vez en meses, lo miré directamente a los ojos, y no había miedo, solo un fuego frío y ardiente. Llamas a descubrir una conspiración contra mí, algo repugnante, repliqué, y cada palabra era como una bala que daba en el blanco. Llamaste a todo nuestro matrimonio una fase de inversión y tienes la osadía de pararte aquí en una base militar y hablarme de privacidad. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. No sabía que había visto esas palabras. Era la mirada de un espía cuyo código acababa de ser descifrado. Cometiste un error, Caleb. Un error crítico, continué, con la voz baja y firme, adoptando el tono de un comandante que se dirige a un subordinado que ha fracasado estrepitosamente. Pensaste que mi soledad me hacía débil. Pensaste que mi dedicación a mi carrera me hacía ingenuo. Pero olvidaste quién soy. Di otro paso adelante. Instintivamente, él retrocedió un paso, una retirada sutil pero definitiva. Soy teniente coronel del ejército de los Estados Unidos. Soy soldado. Y no nos rendimos cuando luchamos por lo que es nuestro. La confrontación no podía terminar allí, en público. Esto necesitaba una conclusión definitiva. Pasé junto a él hacia nuestro apartamento, el silencio se llenó de amenazas tácitas. Él me siguió, jugueteando con sus llaves, aún conmocionado por el cambio de poder. Al entrar al apartamento, su rabia, alimentada por la impotencia y el alcohol, necesitaba un blanco físico. Sus ojos desorbitados recorrieron la habitación, una habitación llena de cosas compradas con el dinero de mi abuela. Vio una de las esculturas abstractas de las que se había sentido tan orgulloso, una pieza de metal retorcida que había costado una fortuna. Con un rugido gutural, un sonido de pura frustración animal, la agarró y la lanzó contra la pared. Golpeó con un estruendo espantoso, rasgando el yeso antes de caer al suelo de madera. El sonido resonó en la habitación de techo alto. «Esto era mío», gritó, con la cara morada de rabia y las venas abultándose en su cuello. «Invertí 5 años de mi vida en ti. Me lo gané». Ese fue el momento en que la última pieza de la ilusión se hizo añicos. No me vio a mí, ni a nuestra vida, ni a nuestro amor. Solo vio un balance donde sus ganancias previstas acababan de desaparecer. Vio una inversión fallida. Caleb se quedó allí, respirando con dificultad y agitado. Le impactó mi falta de reacción, la fría e inquebrantable resolución en mi mirada. Vio que no le quedaba nada, ni encanto, ni amenazas, ni influencia. Su bravuconería se desmoronó en una desesperación patética. «Te arrepentirás de esto, Elisa», balbuceó, con la voz apagada. «Te destruiré en el juicio». Fue la última amenaza desesperada de un hombre derrotado. Se giró, prácticamente salió corriendo por la puerta, y un momento después, oí el chirrido de las llantas del porche mientras se alejaba a toda velocidad en la noche. Me quedé allí, solo, en el repentino y resonante silencio, con el corazón latiéndome con fuerza. Pero no era el frenético latido del miedo. Era el poderoso y rítmico tambor de la adrenalina, de la liberación. La verdad había salido a la luz. Me había enfrentado a mi enemigo. Había llegado al límite, y el voto de silencio se había roto para siempre. Si alguna vez has tenido un momento en el que finalmente encontraste tu voz y te mantuviste firme, dale a me gusta para apoyarme. Y en los comentarios, escribe «Soy un soldado» para demostrar que entiendes lo que significa luchar por ti mismo.
Ahora solo quedaba un campo de batalla por conquistar, el tribunal. Tras nuestro enfrentamiento, reinaba un silencio sepulcral. La amenaza de Caleb, te destruiré en el tribunal, no era la divagación desesperada de un hombre furioso. Era una declaración de guerra. Y en la guerra, el bando mejor preparado gana. Una semana antes de la fecha del juicio, llegó la primera andanada enemiga. Era un correo electrónico de Mark Stone a Ellaner, con copia para mí, una oferta de acuerdo. Escribió que su cliente, Caleb, deseaba evitar prolongar esta dolorosa experiencia y estaba dispuesto a aceptar una modesta suma de $500,000 para rehacer su vida. El correo electrónico era una clase magistral de amenazas veladas, hábilmente envueltas en un lenguaje de falsa preocupación. Thorne insinuó que un divorcio público y controvertido podría ser perjudicial para la carrera de un oficial de alto rango e incluso podría afectar a asuntos de seguridad nacional, dada mi posición. Fue un intento barato y transparente de intimidación, una operación psicológica final y desesperada. Le reenvié el correo electrónico a Ellaner con una sola pregunta: ¿qué piensas? Su respuesta llegó en minutos: creo que están aterrorizados. Están buscando tus puntos débiles, esperando que rompas filas para proteger tu carrera. Acaban de revelar sus intenciones, Elisa. Creen que tu reputación es tu punto débil. Sentí una fría determinación. Seguía subestimándome. Pensaba que el uniforme era solo un trabajo, no la esencia misma de mi identidad. El correo electrónico de seguimiento de Ellaner, enviado directamente a Mark Stone, contenía solo 3 palabras: nos vemos en el juzgado. Los últimos días antes del juicio fueron intensos. La oficina de Ellaner en Old Town Alexandria pasó de ser un bufete de abogados a una sala de audiencia simulada. Ella fue implacable. Se convirtió en la jueza Hawthorne, severa e imparcial. Un joven e ingenioso asociado de su firma fue elegido para el papel de Mark Stone y su tarea era destrozarme en el estrado. El simulacro de interrogatorio fue brutal. Teniente Coronel Butler, comenzó el joven abogado con voz insinuante: ¿no es cierto que utilizó su posición de poder y su amplia experiencia en inteligencia para obligar al señor Vance a firmar un documento que no podía entender? No, eso no es cierto, respondí con voz serena. El señor Vance es un adulto con educación que aceptó el acuerdo voluntariamente. ¿De buena gana? ¿O estaba tan cegado por el amor hacia una mujer poderosa e intimidante que habría firmado cualquier cosa? Esa es una pregunta que tendrás que hacerle, respondí con frialdad. Ellaner, como juez, interrumpía con voz cortante: responda a la pregunta, coronel. ¿Sí o no? Me insistieron sobre mis intenciones. ¿No ocultaste tu verdadera intención al exigir un acuerdo prenupcial, planeando el fracaso del matrimonio incluso antes de que comenzara? Mi intención era proteger los bienes que había adquirido durante 15 años de servicio militar y honrar el legado de mi abuela. Es una práctica financiera estándar y prudente. Fue un proceso agotador y mentalmente agotador. Me obligaron a confrontar las interpretaciones más desagradables de mis acciones, a despojarme de toda emoción de mis respuestas hasta que fueron tan nítidas e inquebrantables como el acero. No dejamos ningún flanco expuesto, ninguna vulnerabilidad sin abordar. Mientras la preparación psicológica estaba en marcha, la evidencia física se estaba reuniendo en nuestra arma definitiva. Ellaner tenía una gran caja negra para documentos, de las que se usan para litigios importantes. Organizamos nuestras pruebas con precisión militar. Prueba A: el acuerdo prenupcial original firmado. La firma de Caleb, un garabato extravagante y arrogante, estaba ahí mismo, en la última página. Nuestra bala de plata. Prueba B: una lista detallada de las deudas personales de Caleb, compilada a partir de extractos de tarjetas de crédito y solicitudes de préstamo. El Porsche, la membresía del club de campo, la ropa de diseñador, todo sumaba poco más de $95,000 de su propio pasivo. Prueba C: los correos electrónicos impresos, todos ellos, la correspondencia completa de 2 años entre Caleb y Mark Stone, conspirando, elaborando estrategias y refiriéndose al trabajo de mi vida como su día de pago. Y finalmente, la prueba D: el informe de un contable forense contratado por Ellaner.
Era un documento seco y clínico, pero su conclusión fue devastadora. Certificaba que ni un solo centavo de mi fideicomiso de herencia se había mezclado jamás con ninguna cuenta conyugal conjunta. La seguridad financiera era absoluta y demostrable. Cada documento era una capa de armadura. Cada página, una munición. Ellaner cerró la tapa de la caja y le dio una palmadita suave y segura. Esto no va a ser un juicio, Elisa, dijo, mirándome a los ojos. Esto va a ser una demostración. Solo tenemos que presentar los hechos. Esa noche, dormir fue imposible. La ansiedad era un zumbido sordo bajo mi piel, la tensión natural de un soldado antes de una operación importante. Me sentí atraído por un libro en mi mesita de noche, un ejemplar desgastado de Meditaciones de Marco Aurelio, el filósofo y emperador estoico admirado por tantos líderes militares. Lo abrí por una página marcada, y una sola cita pareció desprenderse de la página: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. El juicio no fue un obstáculo para mi libertad. Era el único camino hacia ella. Me levanté de la cama y caminé hacia mi armario. Abrí las puertas y me quedé allí un buen rato, mirando. Colgado allí, perfectamente planchado y esperando, estaba mi uniforme del ejército, el uniforme de gala a menudo llamado clase A. 20 años de mi vida estaban representados en esa única prenda. Las condecoraciones en el pecho, la estrella de bronce, la medalla al servicio meritorio de defensa, no eran simples cintas. Eran testimonio de juramentos cumplidos, de sacrificios hechos, de momentos en los que prioricé la misión. Esta noche, la misión era yo mismo. Mis dedos recorrieron la bandera estadounidense bordada en la manga derecha. Había luchado por los valores que representaba: honor, verdad, justicia. Me había acompañado en Bagdad y Bagram, un recordatorio constante de lo que serví. Mañana, no entraría en ese tribunal como una esposa despechada ni como una víctima. Entraría como la teniente coronel Eliza Butler. No estaría sola. Cargaría con el peso de este uniforme, el honor de un soldado y el corazón inquebrantable de una mujer que, por fin, estaba completamente lista para la batalla final. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de una compasión artificial. Marcus Thorne acababa de concluir su alegato final con el estilo de un actor de teatro experimentado. Pintó a Caleb como un esposo trágico y devoto, un hombre que había postergado sus propias ambiciones solo para ser dejado de lado y ahora solo pedía justicia. Fue una actuación convincente. Caleb, por su parte, interpretó a la perfección el papel de la víctima humilde y desconsolada, con la cabeza ligeramente gacha y una profunda tristeza dibujada en el rostro. Permanecí completamente inmóvil, con las manos apoyadas en el regazo y la postura erguida. Sentí el peso de las miradas del jurado sobre mí, algunas llenas de compasión por Caleb, otras con un juicio frío hacia mí. Mi uniforme, que la noche anterior me había parecido una armadura, ahora se sentía como un blanco. La jueza Hawthorne, una mujer con una expresión inflexible, desvió la mirada de Caleb hacia nuestra mesa. Su voz no transmitía emoción. «Teniente coronel Butler, ¿tiene la defensa una respuesta?» Este era el momento al que se había encaminado toda la operación. Ellaner se levantó lentamente, con movimientos pausados y seguros. Permaneció de pie ante el atril, la viva imagen de una autoridad serena. «Sí, su señoría, tenemos una respuesta», dijo con voz clara y firme, rompiendo el pesado silencio. «De hecho, tenemos un solo documento, firmado por ambas partes hace 5 años, que resolverá todo este asunto de inmediato». Un murmullo bajo recorrió la sala. Thorne miró confusamente a Caleb. Ellaner sacó 3 copias de un documento de su maletín. Sin decir nada más, se acercó y colocó una copia en el estrado del juez, le entregó la segunda a un atónito Marcus Thorne y colocó la tercera directamente frente a Caleb. El efecto fue instantáneo. Fue como si una granada hubiera detonado silenciosamente en el centro de la habitación. El ruido ambiental cesó. Observé a Caleb. Su rostro palideció por completo, dejando tras sí una máscara pálida y cerosa de incredulidad. Miró el papel como si fuera una serpiente venenosa, enroscada y lista para atacar.
Thorne, con cierta torpeza, empezó a hojear las páginas. Vi el preciso instante en que su confusión profesional se transformó en pánico absoluto. Su mirada se desvió de las páginas hacia Caleb, con el rostro desgarrado por la traición y la furia. Se inclinó y le susurró algo al oído con saña. Era evidente que era la primera vez que lo oía. La suprema arrogancia de Caleb, su creencia de que podía salir airoso de cualquier situación, había convertido en un tonto a su propio abogado, un abogado muy cotizado. Thorne se irguió, con la compostura destrozada, e hizo un débil intento por recuperar el control. Señoría, balbuceó, mi cliente fue engañado. No entendió lo que firmaba. La jueza Hawthorne levantó la vista del acuerdo, sus ojos brillaban con un desdén gélido que podía congelar el fuego. Señor Thorne, dijo con una voz peligrosamente suave, ¿es su cliente un adulto culto y con estudios universitarios? Bueno, sí, pero ¿sufre de algún deterioro cognitivo que le impida comprender un contrato? No, su señoría. ¿Había un arma apuntando a su cabeza en el momento de la firma? El silencio de Thorne fue la única respuesta necesaria. La trampa se había cerrado de golpe. Entonces la jueza hizo algo que jamás olvidaré. Se ajustó las gafas, miró hacia la sala y comenzó a leer en voz alta, con la claridad de un toque de difuntos. Artículo 3. Todas las herencias, regalos o legados recibidos por cualquiera de las partes durante el matrimonio seguirán siendo propiedad única y separada de la parte receptora. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Artículo 4. Todos los beneficios de jubilación militar, pensiones y prestaciones por discapacidad devengados por la teniente coronel Butler se designan como su propiedad única y separada. Artículo 5. Ambas partes renuncian por la presente a todo derecho a reclamar manutención conyugal o pensión alimenticia de la otra en caso de divorcio. Cada cláusula era un mazazo que demolía sistemáticamente los cimientos de todo el caso de Caleb. Cada palabra hundía otra tabla en el ataúd de su avaricia. Miré a Caleb. Su máscara de víctima se había desmoronado, reemplazada por el rostro crudo y feo de un ladrón frustrado. Ahora comprendía que no iba a recibir ni un centavo. Lo había perdido todo. Es una trampa, gritó, poniéndose de pie de un salto y señalándome con un dedo tembloroso. Me tendió una trampa. Todo fue un montaje. Orden. El mazo del juez resonó con la fuerza de un disparo de fusil, y el sonido resonó en las paredes revestidas de madera. Señor Vance, siéntese y guarde silencio, o haré que lo expulsen. Pero Ellaner no había terminado. Permaneció de pie, tranquila en medio del caos. Su señoría, dijo, pasando otra página del acuerdo que tenía en la mano, si me permite dirigir la atención del tribunal a una última cláusula, el artículo 7. La jueza asintió, con sus ojos todavía fijos en Caleb. El artículo 7, continuó Ellaner con voz cortante y precisa, establece que cada parte será la única responsable de todas las deudas personales contraídas a su nombre durante el matrimonio. Hizo una pausa para dar efecto antes de dar el golpe de gracia. Tenemos, como anexo B, extractos certificados de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles y cuotas del club de campo a nombre del señor Vance, por un total de $95.427. La sala del tribunal estalló en una oleada de susurros conmocionados. Los miembros del jurado se miraron entre sí, con expresiones que mezclaban asombro y disgusto. Caleb miró a Ellaner con la boca abierta, su rostro pálido como un fantasma. Había entrado en esta sala esperando millones. Ahora no solo se iba sin absolutamente nada mío, sino que se iba atado a una montaña de deudas que era completamente suya. La lucha lo abandonó por completo. Se tambaleó un instante y luego se desplomó en su silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su mirada estaba vacía, contemplando el abismo de su propio plan arruinado. La batalla había terminado. El derribo era completo. Y tras la explosión, solo hubo un silencio resonante y ensordecedor. Las últimas palabras del juez se perdieron entre el zumbido que me llenaba los oídos. El juicio concluyó no con un estallido, sino con un extraño silencio hueco. Caleb permaneció inmóvil en su silla, como una estatua en ruinas, con la mirada perdida y la mirada perdida.
La guerra había terminado. Los reporteros, oliendo sangre en el agua, se abalanzaron sobre Ellaner de inmediato, creando un caos con sus micrófonos y cámaras. Pero no me interesaba la vuelta de la victoria. Solo quería aire. Salí de la sala y me adentré en el relativo silencio del pasillo de mármol. Mientras me dirigía a la salida, pasé junto a la mesa de Caleb. Seguía sentado allí, solo. Mark Storm, su abogado, ya estaba preparando su maletín, negándose siquiera a mirar a su ahora tóxico cliente. Caleb levantó la vista al acercarme, y el hombre que vi era un desconocido. Parecía 10 años mayor, con el encanto y la arrogancia completamente desvanecidos, dejando tras de sí algo frágil y patético. Eliza, susurró con voz seca y ronca. Por favor, no tengo nada. Intentó todas las armas de su arsenal, encantó, manipulación, intimidación y ahora el último refugio de un hombre derrotado, la compasión. Pero después de todo, mi corazón se había convertido en una fortaleza. Era inmune a sus tácticas. Me detuve, no por él, sino por mí. Quedaba una última pieza de esta misión por completar, un último límite por trazar. Lo tenías todo, Caleb, dije con voz tranquila pero firme, impregnando el aire quieto. Tenías amor. Tenías confianza. Tenías una pareja. Elegiste cambiar todo eso por la idea del dinero. Esto no fue algo que yo te hice. Esto fue lo que tu propia avaricia se hizo a sí misma. Se quedó mirándome fijamente, con ojos suplicantes. Por primera vez, los miré directamente, y no sentí miedo, ni un rastro de afecto, solo una profunda y cansada determinación. Me subestimaste, continué. Fue un error táctico fatal. Adiós, Caleb. Me di la vuelta y me alejé, con mis pasos resonando por el largo pasillo. No miré atrás. Esa puerta, la que me había conducido a 5 años de mi vida, estaba ahora cerrada, con llave y sellada para siempre. La noticia de la espectacular implosión de Caleb se extendió como un reguero de pólvora por los círculos militares y sociales de Washington, D.C., muy unidos. Se convirtió en una advertencia, susurrada en cócteles y en el campo de golf que ya no podía permitirse. La historia de Caleb Vance fue una lección de no exagerar. Su colapso fue tan rápido como total. Como Ellaner había predicho, la comunidad que tanto se había esforzado por impresionar y explotar fue el instrumento mismo de su ruina. El Congressional Country Club, citando una cláusula de moralidad en su acuerdo de membresía, lo expulsó sumariamente. Los supuestos amigos que había cultivado con mi dinero ahora cruzaban la calle para evitarlo. Sepultado bajo una montaña de deudas que no tenía forma de pagar, se vio obligado a vender el Porsche por una fracción de lo que había pagado por él. En cuestión de meses, se declaró en bancarrota y, en completa desgracia, abandonó Virginia. La justicia no solo se impartió en un tribunal, la impartió la misma sociedad a la que había intentado estafar. Esa noche, Ellaner me llevó a cenar al Majestic, un tranquilo e histórico restaurante en el casco antiguo de Alejandría. Esperaba sentir euforia, una alegría triunfal, pero no fue así. Sentado frente a ella en la cálida y tenue habitación, lo único que sentí fue un agotamiento profundo. La adrenalina que me había sostenido durante meses finalmente se había agotado, dejando en su lugar un vacío inmenso y silencioso. La guerra estaba ganada, pero el precio habían sido 5 años de mi vida y una fe en otra persona que no estaba segura de recuperar del todo. No hubo celebraciones ruidosas ni brindis ruidosos, solo un silencio compartido y comprensivo. Ellaner levantó su copa de vino. Por la justicia, dijo simplemente. Levanté la mía, sintiendo la frescura del cristal contra mis dedos. A la verdad, respondí. Bebimos, el momento de tranquilidad fue más significativo que cualquier fiesta de la victoria. Más tarde, de vuelta en mi apartamento, el silencio era diferente. Más denso. Había ganado. Había defendido el legado de mi abuela y mi propio honor. Pero ahora, en la tranquilidad de mi hogar recuperado, la realidad se apoderó de mí. Caminé por la sala, un espacio que por fin volvía a ser mío. Las esculturas estridentes y caras que Caleb había comprado habían desaparecido, las había vendido para pagar los gastos legales.
El televisor, descomunalmente grande, había desaparecido. Los pretenciosos libros de arte que había dejado esparcidos sobre la mesa de centro habían desaparecido. Estaba simplemente vacío. Me senté en el sofá, sintiendo la quietud agobiándome. Había recuperado mi espacio. Había recuperado mi vida. Pero una parte de mí también se había ido, la ingenua que había creído en un amor perfecto, la que había ignorado las señales de alerta porque la esperanza era demasiado embriagadora. Lloré esa versión de mí misma. Lloré el sueño, aunque se hubiera construido sobre una base de mentiras. Pero mientras estaba allí sentado, observando las luces de la ciudad centellear a través de la ventana, otra sensación empezó a aflorar, surgiendo lentamente entre el cansancio y la tristeza. Era una sensación de paz, una paz serena y profunda. Esto no era un final. Era un claro, una quema controlada para dar paso a un nuevo crecimiento. Me había enfrentado a la mayor amenaza para mi vida, no en un campo de batalla extranjero, sino en mi propia casa. Y había sobrevivido. Había ganado. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa y completamente seguro. Un año puede cambiarlo todo. El silencio que antes se sentía tan pesado en mi apartamento vacío se había transformado gradualmente en una paz tranquila y generadora. Fue en esa paz donde encontré mi nueva misión. Un año después del juicio, no me encontraba en un tribunal, sino en una modesta pero luminosa oficina nueva en Alexandria. Las paredes estaban pintadas de un azul sereno y esperanzador. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, y en la pared justo enfrente de mi escritorio, donde podía verlo todos los días, había un retrato bellamente enmarcado de mi abuela, Rose. Su sonrisa en la fotografía era cálida, sus ojos llenos de la serena sabiduría que tanto había apreciado. Pasé meses pensando en la herencia que me había dejado después del divorcio. Caleb la veía como un premio gordo, una colección de bienes que se liquidarían y gastarían en lujos fugaces. Pero nunca fue así. El legado de Rose no residía en la cantidad de dinero. Resistía en los valores que la guiaban: independencia, resiliencia y el poder silencioso de la autosuficiencia. Era un legado de fortaleza destinado a construirse, no a consumirse. Y por fin supe cómo honrarlo. El letrero con letras doradas en la puerta de la oficina decía: Fundación Butler Ross, empoderamiento financiero para familias militares. Mi lucha personal se había convertido en una misión pública. La fundación, financiada con una parte importante de mi herencia, ofrecía talleres y recursos gratuitos para militares y sus cónyuges. Abordábamos temas de todo tipo, desde planificación financiera básica y estrategias de inversión hasta derecho de familia y protección de activos. Incorporé a Ellanera a la junta directiva y nos ayudó a construir una red de abogados confiables y de bajo costo, listos para ayudar a los soldados y sus familias a redactar los documentos legales, como los acuerdos prenupciales, que podrían proteger su futuro. Estaba decidido a asegurar que ningún otro soldado, ni ninguna otra esposa de militar, tuviera que enfrentarse jamás a un depredador como Caleb sin armas. La mayor vulnerabilidad que había explotado en mí no era mi amor, sino mi falta de vigilancia financiera ante él. Había convertido mi mayor debilidad, mi lección más dolorosa, en mi propósito más poderoso. Las cicatrices de mi batalla se habían convertido en una armadura para otros. El momento clave, el que me mostró lo lejos que había llegado, ocurrió hace unos meses. Estaba impartiendo un taller en Fort Myer en un gran auditorio lleno de jóvenes militares, muchos con sus cónyuges sentados a su lado. Acababa de compartir una versión simplificada de mi historia, no como un relato de amargura, sino como un caso práctico sobre la importancia de la preparación financiera. Cuando abrí el turno de preguntas, una joven al fondo levantó la mano. Era capitana, con su uniforme impecable y una postura impecable, pero en sus ojos se reflejaba una vulnerabilidad que reconocí al instante. Teniente coronel, empezó con voz clara pero con un matiz de incertidumbre: después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puede volver a confiar en alguien? Un silencio invadió la sala. Era la pregunta que me había hecho 1000 veces en la oscuridad de la noche. Era la pregunta que todos en esa sala, de alguna manera, temían. Ni toda la planificación financiera ni los documentos legales del mundo podían responder a esta pregunta humana fundamental.
Respiré hondo, miré el mar de rostros y les di la única respuesta sincera que tenía. La confianza no es ceguera, dije, con la voz más suave, más personal. Eso no es confianza, es una apuesta. La verdadera confianza se construye sobre la base de la honestidad, pero está protegida por los muros de la sabiduría. Puedes, y debes, amar a alguien con todo tu corazón, pero también debes proteger tu futuro con la mente despejada. Hice una pausa para asimilar las palabras. La disciplina no es solo para el campo de batalla. Es para toda la vida. Es la disciplina para hacer las preguntas difíciles, para tener las conversaciones incómodas, para establecer protecciones legales, no porque esperes el fracaso, sino porque respetas la institución del matrimonio lo suficiente como para fortalecerla ante cualquier amenaza, interna o externa. Miré directamente al joven capitán. ¿Y la verdadera confianza? No se trata de cerrar los ojos y esperar lo mejor. Se trata de abrir bien los ojos, ver a la persona tal como es, sus virtudes y defectos, y tomar la decisión consciente e informada de creer en ella. Se elige a alguien digno de esa creencia. Después del taller, mientras conducía a casa, el sol se ponía sobre el río Potomac, tiñendo el cielo de brillantes pinceladas naranjas y púrpuras. La soledad que una vez fue mi compañera constante se había ido. Mi vida estaba plena, llena de propósito, llena de amigos como Ellaner y llena de una paz serena e inquebrantable que ningún dinero podría comprar. Caleb intentó quitarme mi fortuna, pero al final me dio un regalo invaluable, la libertad. La libertad de las ilusiones, la libertad del miedo y la libertad de construir una vida a mi manera, basada en mis propios valores. Había sobrevivido. Había ganado. Y había encontrado mi camino. Mi historia demuestra que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas y que nuestras batallas más duras pueden allanar el camino hacia una vida con propósito. No fue un camino fácil, pero me correspondió recorrerlo. Gracias por acompañarme hoy. Si crees que cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia y fortaleza, dale a me gusta. Para más historias sobre resiliencia y búsqueda de justicia, suscríbete al canal. Me encantaría saber de ti. En los comentarios, comparte una palabra que describa cómo te hizo sentir esta historia.